Vamos a charlar porque, bueno, hubo un tema a nivel nacional que tiene que ver con vialidad y vamos a conversar con Pablo Daniel Azorín, que es licenciado en accidentología y prevención vial. Hola Pablo, buen día, ¿cómo está? Buen día, María Esther, ¿qué tal? Un gusto, encantado. Bueno, Pablo, la verdad que queríamos conversar contigo, que sos un experto. ¿Qué te parece todo este tema que ocurrió en estos días con vialidad? Bien, a ver, en línea con lo que está haciendo el gobierno, ¿no? Que un poco de evitar duplicaciones y tener en cuenta lo que son los gastos y demás, bueno, está disolviendo o dando funciones, redirigiendo funciones de un organismo que era autártico, que era muy importante, está muy claro esto, bueno, que tenía entre sus cualidades, bueno, presupuesto propio, contratar personal técnico, y bueno, todas estas funciones que tenía Vialidad Nacional, que es un organismo que tiene más de 90 años en la Argentina, es un organismo federal, que tiene 40.000 kilómetros de ruta a cargo, bueno, van a ser divididas en estos casos por parte va a tener de esas funciones la Secretaría o el Ministerio de Economía y la Secretaría de Obras Públicas, otra parte lo que es Gendarmería y lo que sería la CNRT se crea un organismo que es una agencia de control y concesiones, ¿no? Así que bueno, esperemos que todo este pase de manos, digamos, toda esta nueva funciones que tienen estos organismos se lleve a cabo de forma prolija para que las rutas sigan estando o empiecen a estar cada vez mejor en buen estado, ¿sí? Pablo, a ver, supuestamente la idea de este gobierno era que no había más obra pública. Sí, sí. O A sea ver, que el tema de eso las es un rutas me queda ahí colgando como dudoso. bien, eso es algo que a mí también me despierta algo de incertidumbre, bastante incertidumbre, porque la tendencia es ir a lo que es la parte público-privada, ¿no? Es decir, realizar concesiones viales de varias rutas. Que ahí puede ser rutas que realmente, desde el punto de vista de concesión vial, pueden ser un negocio tentador. Y esas rutas quizás cuando estén en la parte privada, bueno, estén en muy buen estado, estén bien señalizadas, tengan un buen mantenimiento. El tema es lo que genera incertidumbre es la disparidad que puede llegar a haber entre esas rutas que son de la parte privada y las rutas que no cuentan con inversión privada que van a depender del Estado o de la parte estatal. ¿Sí? Eso es algo que esperemos que esto se vaya, a medida que se haga este traslado, que sea de forma prolija, de forma sólida, bueno, esta infraestructura no se empieza a sufrir un deterioro de todo lo que son los puentes, las alcantarillas, los pasos a nivel. No nos olvidemos que la Realidad Nacional también hacía el control de este tipo de concesiones aparte. Eh, Pablo, a ver, lo que a mí no me queda claro es, en lugar de tener un organismo, ahora los desmembran, pero van a seguir existiendo en otros ministerios, en otras dependencias. Sería básicamente eso para el que nos está escuchando y no entiende bien qué pasa con vialidad. Así es, María ¿Y Esther. cuál es la Todo lo diferencia de que es, tenerlo todo junto a desmembrarlo y tenerlo en otras dependencias? primero que nada, ya vamos a tener un organismo que no va a ser autártico, que no va a tener no va a tener, digamos, un presupuesto propio, no va a contratar gente, bien, no va a hacer licitaciones y demás. Y después es el tema de evitar la burocracia, o al menos lo que tienden cuando uno lee y cuando uno se informa, bueno, es el tema de la burocracia y aparte esto de ir a la parte privada, ¿sí? De que algunas rutas empiecen a tener una parte privada, empiecen a hacer concesiones viales y que sean fiscalizadas ya por otros organismos, que en este caso eh, lo hacía Vialidad Nacional, en este caso lo va a hacer el Ministerio de Economía con la Secretaría de Transporte o la de Obras Públicas, dependiendo. Después todo lo que era la parte de la CNRT, que era la que hacía los controles de transporte automotor y Claro. ferroviarios, lo va a hacer una agencia de control y concesiones. ¿Cuál es la diferencia de que algunas provincias están pidiendo que se les dé la potestad de poder arreglar ellos las rutas nacionales, hacerse cargo de eso? Bien, la diferencia ahí, por ejemplo, vamos a citar un caso En que es Chubut, de hecho, la provincia. el gobernador Torres está pidiendo que les dejen las rutas nacionales para la provincia. Bien. Eso calculo que puede ser un buen negocio, ¿sí? O sea, si ellos tienen la potestad y demás.
por ejemplo, en el caso de Mendoza hay una de sus rutas que va a pasar por la parte de la ciudad y ya el mismo gobierno está haciendo esta parte de la ruta para tramitando y demás para hacer una concesión vial. Eso son de los puntos que hay que tener en cuenta, sí, que no tienen que quedar más en claro, que a medida que vayan, estimo, empezando a rodar todo este sistema nuevo, bien, esperemos que sea prolijo, ver si esto es posible. A ver, vamos a lo mismo. El tema son aquellas rutas que por ahí no son tentadoras desde el punto de vista vial, desde el punto de vista, ¿no?, de concesiones viales, y no representan alguna ganancia y no son tentadoras, ¿no? ¿Qué sucederá con estas rutas, no? Obviamente hay muchas rutas que son muy tentadoras, que tienen mucha circulación, por ejemplo la ruta 3, la 7, la 8, estas rutas troncales. Claro. Pero después tenemos otro tipo de rutas que realmente hacen la patriada y esperemos no estar en un, como pasó hace bastante tiempo, lo mismo que pasó con los ferrocarriles, que hay pueblos que vivían de los ferrocarriles y quedaron aislados por este tema, ¿no? Sí. Entonces, esto hay que tenerlo muy en cuenta también y después, bueno, a ver, las rutas realmente no todas, pero vienen un gran deterioro hace bastante tiempo, no es de ahora, viene hace mucho Sí, tiempo. sí, coincido, claro. Y acá también lo que hay que invertir o hay que generar es de vuelta volver a una buena red ferroviaria para que no se rompan tanto las rutas, porque realmente los camiones no se hacen muchos controles en las balanzas, muchos están Creo con que exceso de Pablo carga Moyano no estaría muy de acuerdo contigo. Y después, otro tema que nosotros teníamos hace 30 años atrás, una marina mercante muy buena, hoy en día casi es inexistente la marina mercante, ¿no? Pero es necesario invertir 100 rutas, por ejemplo, la que va a Vaca Muerta, la 20 que sale la 22, perdón, que sale de Neuquén hacia la zona de Añelo de Vaca Muerta, es una ruta que es de mano y contramano, que tiene una gran siniestralidad diaria por adelantamientos o sobrepasos. Bueno, ese tipo de rutas realmente es necesario que se solucione esto, que haya una inversión, ya sea pública o privada, porque hay una parte motora del país que es nada más y nada menos que la industria, bueno, gasífera de la Argentina. Claro. Pablo, es tu especialidad y lo señalaste. ¿Cuánto de esta mirada economicista que hace hincapié exclusivamente en la rentabilidad puede terminar afectando desde el punto de vista de la accidentología? Si quedan rutas que porque tienen mayor rentabilidad son las que reciben inversiones de la parte privada y se mejoran, y las que no son rentables, pero que son desde todo punto de vista estratégico para el desarrollo nacional, para lo que señalabas recién, como por ejemplo el tema de ferrocarriles. ¿Cuánto pueden tener ustedes los especialistas? ¿Cuánto incide en la cuestión de la accidentología, que yo creo que estamos cada vez en una situación de mayor vulnerabilidad a nivel vial, ¿no es cierto? Sí, a ver, y no solamente el tema de la ruta, ¿no? Porque también se disuelve la Agencia Nacional de Seguridad Vial, que también por ahí tendría una gran cantidad de gente en puestos políticos, pero ha implementado varias campañas, que por ejemplo la unificación de las licencias de conducir, antes era casi toda la Argentina, hoy en día tiene la misma licencia de conducir, entonces eso es muy fácil hoy en día de tener datos, de establecer mapas de calor, o sea, mapas de siniestralidad, lo que son los puntos negros. Bueno, esto también, la parte de prevención es importante, la parte de fiscalización es importante. Bueno, todas estas tareas hoy en día las va a tener a cargo la Gendarmería Nacional. El tema es la transición de la misma. Y después sí, la realidad es que hoy en día las rutas de la Argentina, muchas, perdonan muy poco, ¿sí? Las rutas están abovedadas, todo lo que es el asfalto está vencido, el asfalto tiene aproximadamente 8 años de vencimiento, de vida útil, banquinas en mal estado, muy pocos lugares de descanso, ¿no? Muchas veces para que el conductor pueda hacer paradas planificadas. Entonces, tener en cuenta también que todo esto, que la siniestralidad vial, como bien decías vos, la accidentología, bueno, representan los países de medianos y bajos ingresos, como es Latinoamérica, casi un 1,5% del PBI, puntos del PBI, o sea, no es algo menor esto. O sea, todo esto de lo que son las siniestralidades, sobre todo hoy en día las motocicletas, que es impresionante la cantidad de motos que hay y la cantidad de gente, lamentablemente, que muere conduciendo una moto. Bueno, y no solo en rutas, pero bueno, sí. No, en las ciudades es más que nada, pero también hay muchas rutas que pasan por el centro de las ciudades, que bueno, eso habría que evitarlo, bien esa convivencia. Es decir, esperemos que no se deje de lado no solamente todo lo que es el mantenimiento de las rutas, la inversión en infraestructura,
la fiscalización, sino también todo lo que son las campañas viales, ¿no? Que Claro. son muy, muy importantes, y todos los controles que por ahí no eran los que uno quería, que eran quizás, siempre faltan controles, bien, o eran muy laxos, Ujú. pero lo ideal es que se siga o que se aumente esto, sería lo ideal para que el ciudadano, para que el conductor y demás logremos, bueno, realmente una buena convivencia y un mayor respeto por la ley, bien, que no, o sea, que ahora no queda una sensación como que, bueno, se hacía poco, pero ahora se hace menos, ¿no? Claro. Que sea una buena transición, que sea una transición sólida y bien planificada para que, bueno, para que no haya deterioros en la infraestructura, para que no se genere incertidumbre de quién fiscaliza y para que no haya más que nada también debilitamiento en todo lo que son los planes de seguridad vial. Yo no estoy tan seguro que la Gendarmería, de acuerdo a esta transición prevista que señalabas vos, no estoy tan seguro que la Gendarmería en su ley orgánica tenga entre sus facultades la que le están asignando con esta nueva norma que me parece que está lejos de su competencia. La competencia de Gendarmería es seguridad, control de fronteras, no control de rutas. Si no, me parece que estamos... hay una confusión que en este gobierno se ha visto muchas veces en cuanto a competencias y jurisdicciones de organismos a los que le endilgan funciones que no son propias, ¿no es cierto? Bien, sí, va a ser un nuevo, digamos, una nueva función que van a tener que ir transcediendo, que ir avanzando. Vamos a ver qué pasa con la gente que estaba, que repito, a ver, yo he trabajado mucho por otros organismos en lo que es vialidad en la Agencia Nacional de Seguridad. Hay gente muy, muy técnica, muy bien formada. Esperemos que esta Sí, gente que esperemos tiene que no sean los realmente... que se vayan los buenos y que queden los otros Exacto. diseminados por distintos lugares, ¿no? Totalmente, Claro. totalmente, María Esther, Ah, totalmente. Hay mucho valor agregado, como recién hoy hablaban ustedes, hay muchos profesionales realmente idóneos, claro. idóneos con estudio y con campo, ¿no? Como por ahí mucha gente que tiene mucho estudio y son señores teoría. Acá hay Ah, mucha gente de campo, y la Argentina, o sea, por empezar, la realidad tenía a cargo unos 40.000 kilómetros de ruta. mm, La Argentina es un país súper rico, con un montón de geografías distintas, claro. con un montón de situaciones climatológicas totalmente distintas, y es difícil, o sea, es realmente difícil controlar toda esta Mm. infraestructura. Por eso esperemos que todo salga bien y que sea un buen traslado, y bueno, sobre todo en esta época, que vamos a tener una época de éxodo turístico en las vacaciones de invierno, que los controles, bueno, sigan siendo buenos Sí, y claro. sigan siendo efectivos, y que las rutas tengamos, bueno, al fin en algún momento podamos tener Mm. rutas que sean rápidas, seguras y económicas, Claro ¿sí? que sí. Creo que tampoco era momento de hacerlo ahora, no hubieran esperado que terminaran las vacaciones de invierno y no hacerlo en el medio de todo esto que se dificulta. Pero bueno, Pablo, qué Eh, gustazo hablar contigo, muchísimas gracias por la nota. no, muchísimas gracias a ustedes, un gusto, encantado. Abrazo grande. Hablábamos con Pablo Sorín, licenciado en Accidentología y Prevención Vial.